Hola, buenas noches. Mi nombre es Giovanni López y en esta ocasión voy a exponer y hablar sobre mi pasaporte mágico. En esta ocasión estoy cursando la asignatura de Desarrollo Curricular, Estudios Sociales con el licenciado Steven Wilfredo Beltrán Navarro. La actividad ya antes mencionada, el pasaporte mágico, y pues mi nombre es Giovanni Enrique López. En este día voy a hablar un poco sobre el país de Chile. Como podemos observar acá en el mapa mundi, tenemos acá el país de Chile marcado con rojo. Pues abajo tenemos la descripción. Tenemos por acá está país Chile, capital Santiago de Chile. El idioma que se habla es el español. La moneda que ellos tienen es el peso chileno. Y pues también vamos a dar paso a la bandera y al escudo. Podemos observar, tenemos la bandera de Chile y el escudo de Chile. La bandera hoy rige a nuestro país. Fue concebida por el ministro de Guerra del gobierno de Bernardo, José Ignacio Centero, y legalizada por el decreto ley del 18 de octubre de 1817. Este fue modelo que se utilizó en el juramento de la independencia de Chile en 1818. Sus colores tienen un significado muy especial. El blanco representa la soberanía, el azul la justicia y el rojo la sangre derramada en las batallas de la independencia. Este escudo, que utilizan los mismos colores de la bandera, está formado por un campo dividido en dos partes iguales. El superior es azul, el inferior rojo. El emblema es sostenido por un cóndor y un huemul. Ambos animales llevan en la cabeza una corona naval de oro que simboliza nuestras glorias marítimas. Breve historia de Chile. Chile se convirtió en un sistema multipartidista con partidos de derecha, izquierda y liberal. Sin embargo, en 1958 el socialista Salvador Allende no logró ganar la presidencia por muy poco, alarmando en gran medida a la derecha. En 1964 un democristiano llamado Eduardo Frei fue elegido presidente. Introdujo una serie de reformas como el salario mínimo. Sin embargo, sus reformas no fueron suficientes para algunos, mientras que para otros fueron demasiadas. Chile se dividió cada vez más entre la izquierda y la derecha. Luego, en septiembre de 1970, el socialista Salvador Allende fue elegido presidente de Chile. Allende nacionalizó las industrias, pero eso agotó las reservas de divisas. También inició una reforma agraria radical. Sin embargo, el gasto público superó con creces sus ingresos, lo que provocó un enorme déficit. El precio mundial del cobre también cayó, lo que redujo aún más los ingresos del gobierno. La inflación también aumentó muy rápidamente y la escasez de alimentos se hizo común. Además, en octubre de 1972, una huelga de camioneros detuvo a Chile. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el ejército dio un golpe de estado dirigido por Augusto Pinochet. Pinochet introdujo una brutal dictadura militar en Chile. El peor instrumento de expresión fue su policía secreta, la DINA. Sin embargo, al principio Pinochet tuvo éxito económico. La inflación de Chile se frenó y el desempleo cayó. Sin embargo, a principios de la década de 1980, Chile entró en recesión. No se recuperó hasta el final de la década. Mientras tanto, en 1980,
Pinochet redactó una nueva constitución bajo el continuaría el poder hasta 1988. Entonces el pueblo decidiría si quiere que el gobierno militar continuara o si quería una elección. No fue ninguna sorpresa cuando la mayoría de los chilenos votaron en contra de la continuidad del gobierno militar en las elecciones que siguieron. En 1989, un democristiano llamado Patricio Aylwin se convirtió en presidente. Durante la década de los 90, Chile disfrutó de un rápido crecimiento económico que contribuyó en los primeros años del siglo XXI. Hoy en día, la pobreza en Chile está disminuyendo rápidamente. Chile es también una democracia estable. En 2010, Sebastián Piñera fue elegido presidente también. En 2010, Chile ingresó a la OCDE. Hoy en día, la economía de Chile está creciendo de manera constante. Chile tiene un futuro brillante. La población actual de Chile es de 17,8 millones de habitantes. Lugares turísticos. Valle de Elqui. Figurado como uno de los más importantes lugares turísticos de Chile, el Valle de Elqui atrae a los viajeros por dos razones principales: el pisco y las estrellas. De hecho, no es mala idea combinar ambas. Las áridas montañas y colinas del Elqui forman valles que han sido aprovechados por los hombres para plantar viñedos, de los que se obtienen las uvas que se utilizan para elaborar una de las bebidas más populares de Chile. Por la noche aprovechan la nula contaminación lumínica para disfrutar uno de los mejores cielos nocturnos del mundo. Parque Nacional Torres del Paine. Otro de los lugares de interés de Chile más célebres y bellos es el Parque Nacional Torres del Paine. Realizando senderismos en el sentido, el circuito más famoso del podrás pasar por montañas de hasta 300 metros, valles, ríos, lagos como el Peoe o el Sarmiento y glaciares como el Grey y Tindal y el Pingo. El paisaje te mantendrá constantemente boquiabierto y el premio final lo alcanzarás al culminar la ascensión que te lleva al mirador de las torres, uno de los lugares más bellos de Sudamérica, en el que las llamas son dueñas y señoras. Geomorfología. Es posible encontrar un relieve conformado por 4 unidades: planicies, litorales, cordilleras de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes, que estructuran las características fisiográficas de las zonas del país. Las planicies litorales se localizan entre océanos pacíficos por el oeste y la cordillera de las costas por el este, entre el límite norte del país hasta la isla de Chile al sur. La cordillera de costa se inicia al norte del país, sur de Arica, forman una cándida montañosa hasta continúa en el norte
confundiéndose en un encandecimiento transversal. En la zona central es longitudinal y comienza a declinar en altitud al sur del Biobío. Vuelve a aumentar levemente sus climas e incluso recibe el nombre de Cordillera de Nahuelbuta. La depresión intermedia se extiende entre la cordillera de la costa por el oeste y la cordillera de los Andes por el este, desde el extremo norte hasta el seno de la Relolcavi. Es árida en el norte y más fértil en el área austral. A lo largo de todo el país se presenta la cordillera de los Andes, principal forma del relieve chileno. Sus características cambian según área observada. Climatología. La temperatura promedio anual es de 21,8 grados centígrados, alcanzando su máxima de 24,6 grados centígrados en enero, el mínimo de 19,2 grados centígrados. Durante agosto propicia del clima subtropical, por lo que en general los inviernos y veranos son templados. Las precipitaciones se reparten a lo largo del año sin bajar de los 90 metros, sin superar los 150 metros mensuales, con una leve alza durante los meses de abril y mayo. Las lluvias son esporádicas y breves, y sus aguas son absorbidas rápidamente por el suelo, por lo que no existen ni cauces fluviales ni grandes reservas acuíferas, a excepción de los lagos en los cráteres volcánicos. El clima pascuense se ve fuertemente influenciado por la cercana y fría corriente de Humboldt y por los vientos preventes desde la Antártida. Geografía. Chile es un país ubicado en el hemisferio sur. En este sentido, el territorio se divide en Chile continental, Chile insular, subdividido a su vez en Chile insular continental y Chile insular oceánico. El territorio chileno antártico, cuya reclamación territorial está congelada de acuerdo a lo estipulado en el Tratado Antártico, del que Chile es asignado, sin que su firma constituya una renuncia, ubica en el extremo sudoeste de América del Sur, dentro de las regiones llamada Cono Sur. Chile continental presenta un alto desarrollo longitudinal y escaso desarrollo latitudinal, extendiéndose por 39 grados de latitud desde el punto tripartito con Perú y Bolivia hasta las islas Diego Ramírez. Principalmente en el área de latitudes medias, el trópico de Capricornio cruza el norte del país. Chile antártico se ubica en las altas altitudes australes desde aproximadamente los 60 grados hasta el polo sur geográfico. Biografía. Debido a la sequedad del suelo que se caracteriza a la zona norte, la vegetación es de escasa altura.
como las hierbas, los pastos, los musgos y los líquenes. Las especies de flora no son muy abundantes. Entre las especies que forman la flora encontraremos el tamarugo, la yareta, el cactus, la añañuca, el chañar y el cactus candelabro. Algunos de los animales que forman parte de la fauna del norte son la llama, el guanaco, la chinchilla, el quirquincho, las alpacas, vizcachas, flamencos y vicuñas. Geografía poblacional. La población estimada de República de Chile por la demografía, de acuerdo al censo de 2017, era de 17,574,003 habitantes, con una densidad de 23,24 habitantes por kilómetro cuadrado. De ello, aproximadamente el 40% se concentra en una región metropolitana de Santiago. También hay 1,400,092,522 de personas de origen extranjero, estimación al 31 de diciembre del 2019. Geografía política. Chile se ha convertido en un líder regional debido a su estabilidad democrática, que garantiza un ambiente seguro para hacer negocios. Posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un gobierno de carácter presidencial. El Estado está dividido en tres poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial. A la cabeza del poder ejecutivo se encuentra el presidente, el cual es elegido por sufragio popular y directo por todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años, por periodos de 4 años, sin derecho a reelección. El poder legislativo reside en un Congreso Nacional y su sede está en el puerto de Valparaíso. Tiene atribuciones fiscalizadoras y colegisladoras y es bicameral: Senado 38 miembros y Cámara de Diputados 120. El Poder Judicial es un órgano independiente y autónomo que tiene la responsabilidad de la administración de justicia. El Tribunal Superior de este poder es la Corte Suprema, integrada por 21 miembros, uno de los cuales es elegido presidente cada 3 años. El sistema procesal penal chileno ha sido reformulado profundamente en los últimos años. Como resultado, Chile cuenta hoy con una justicia moderna y ágil en la resolución de los procesos. Geografía económica. La economía de Chile es la quinta mayor economía de América Latina en términos de Producto Bruto Interno nominal, y en cuanto al PBI, a precios de paridad de poder adquisitivo, posee la renta por persona, PIB por capital, más elevada de América Latina, y pertenece a la categoría de países de ingresos altos según el Banco Mundial. Chile es el mayor productor mundial de cobre, litio y yodo, como también de productos agrícolas como uvas, fresas, arándanos, ciruelas y manzanas deshidratadas. Geografía histórica. España instituyó un sistema de virreinato para gobernar sus posesiones en el Nuevo Mundo. Durante los casi 3 siglos del periodo colonial, los registros y documentos
legales estuvieron sujetos a la jurisdicción de los virreinatos correspondientes. Los virreinatos siguientes funcionaron en América Latina durante los siguientes periodos. Viñaderatos de América Latina, 1509 hasta 1526, Santo Domingo del Caribe, 1534 hasta 1821, Nueva España, Centroamérica, el Caribe, México, el moderno noroeste de los Estados Unidos, Filipinas, Venezuela. Entre 1543 y 1821, Perú, Chile, Perú, parte de Bolivia. 1717 y 1724 no aparece. 1740 y 1819, Nueva Granada, Colombia, Ecuador. 1776 y 1810, Río de Plata, Argentina, Paraguay, Uruguay y partes de Bolivia. Los virreinatos fueron subdivididos en divisiones llamadas audiencias legislativas. Estas audiencias supervisaban los tribunales locales. Se aplicaba la legislatividad española y se estableció una tradición jurídica que ha persistido en la América hispana. Las jurisdicciones de las audiencias forman los territorios básicos de las repúblicas de América Latina una vez que se independizó de España. Las siguientes listas indican los años en que audiencias se establecieron en el Virreinato de Perú, que incluye a Chile. Como podemos ver, el Cusco, 1787, Lima, 1542, Santiago, 1609. Durante el siglo XIX, los conflictos internacionales y las disputas fronterizas alternaron muchas jurisdicciones políticas en América del Sur. Estos cambios afectaron a la posterior inscripción de la población local. Chile adquirió el desierto de Atacama, rica en minerales, cuando se impuso en la guerra de 1879 a 1883 del Pacífico contra Perú y Bolivia. La adquisición extiende la frontera norte de Chile y corta completamente el acceso de Bolivia al mar. La frontera con Argentina en la parte sur, Patagonia, no se estableció hasta 1902. El país de Chile incluye 25 provincias y 88 departamentos. En 1919 los departamentos fueron divididos en 901 subdelegaciones y 3.228 distritos municipales. En 1970 había 520 municipios bajo la jurisdicción de los departamentos. Puede que tenga que terminar los límites anteriores y jurisdicciones para localizar los registros de sus antepasados. Los diccionarios geográficos y las historias son fuentes útiles de información sobre estos cambios. Luego tenemos el país de Uruguay, como podemos ver acá en el mapa mundi. Uruguay, capital Montevideo, idioma español, moneda que cursa, peso uruguayo, bandera y escudo. Vamos a ver aquí el escudo. La bandera de Uruguay está formada por un fondo de color blanco con 4 franjas horizontales de color azul. En el primer cuadrante, cerca del mástil, podemos observar un sol que tiene una cara en su interior. Esta bandera tiene una proporción de 2
3 además fue adoptada el 12 de julio de 1830, hace ya más de 150 años. La historia de esta bandera es muy diversa, pero muchos datan en su inicio en 1823 con la liberación de la provincia oriental. En este momento se adopta la bandera de los 33 orientales, que es el origen de la bandera que conocemos actualmente. Se compone de un óvalo, se divide en cuatro secciones. Este es el escudo. Igual es el coronado por un sol naciente de oro, sol de mayo. Se simboliza el nacimiento de la nación uruguaya. El óvalo está rodeado por una rama de laurel a la izquierda y una de olivo a la derecha, que representan el honor y la paz, unidos en la parte inferior por una cinta azul. Secciones internas. En el cuadrante superior izquierdo hay una balanza, simboliza de la igualdad y la justicia sobre el fondo azul. El cuadrante superior derecho contiene el cerro de Montevideo con su fortaleza en la cumbre, que representa la fuerza en un fondo plateado. En la parte inferior izquierda, también sobre el fondo plateado, hay un caballo galopando que simboliza la libertad. En la parte inferior derecha aparece un buey dorado sobre el fondo azul, que simboliza la abundancia. Breve historia de Uruguay. Con circunstancias, batallas y relaciones estrechas con muchos otros pueblos y reinos, épocas marcadas por acontecimientos trascendentales y una mezcla de situaciones sociopolíticas que ha formado el carácter de su cultura. Uruguay presenta una rica y variada historia en comparación a otros países sudamericanos. Las poblaciones indígenas dieron paso a la era colonial, posteriormente se dio la independencia. La independencia y un camino político, económico y social que tuvo múltiples episodios positivos y negativos que dieron forma al que es hoy en día uno de los países más democráticos y progresistas de América Latina, el Uruguay colonial. Uno de los primeros registros sobre el territorio de Uruguay se dio a inicios del siglo XVI con explotadores españoles que reportaron la presencia de pueblos indígenas como los charrúas y los guaraníes, conocidos por la caza y la navegación respectivamente, debido a que otras regiones como Perú y México tenían mayores riquezas minerales. La colonización española tardó varios años en llegar a Uruguay. Posteriormente, Portugal se sumó a las expediciones conquistadoras, fundando ciudades como Coloniado, Sacramento y creando una variedad entre ambos países europeos. Para finales del siglo XVII, los españoles impusieron condiciones para fortalecer Montevideo en la banda oriental, con un fuerte ligamento con Buenos Aires. Finalmente, desde territorios vecinos, Uruguay se fue poblando de huachos, productos de mestizaje, y la mayoría de indígenas fueron desplazados a misiones jesuitas del norte. Vamos a avanzar hasta llegar a los lugares turísticos. Lugares turísticos tenemos Montevideo,
Es la capital más poblada de Uruguay, una de las hermosas urbe catalogada una y otra vez en diversos rankings como la ciudad con la mejor calidad de vida de Latinoamérica, destacando por su seguridad, limpieza, arquitectura, oferta cultural y kilómetros de playa a lo largo del Río de la Plata. Entre sus imperdibles figuran los pintorescas callecitas de la Ciudad Vieja, la peatonal Sarandí con sus numerosas tiendas y galerías de arte, la avenida 18 de Julio con sus monumentos y edificios históricos, la emblemática Rambla de Montevideo, bordeada la costa del Río de Plata y los lujosos barrios Carrasco y Pocitos, donde se esconden algunas de las playas más bellas de la ciudad. Punta del Este. Como podemos observar en esta fotografía, uno de los balnearios más célebres de Sudamérica, famoso por su glamurosa oferta turística con hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, palpitante vida nocturna y hermosas playas, siendo cada año uno de los destinos de verano preferidos del jet set internacional. Sus kilómetros de litoral se encuentran divididos en dos playas, La Mansa del lado oeste y La Brava del lado este. La primera del oleaje suave bañada por el Río de Plata, la segunda con grandes olas procedentes del Océano Atlántico. A lo largo de ambas es posible encontrar numerosos paradores que ofrecen distintos tipos de servicio y opciones de alquiler de equipo deportivo. Tenemos la geomorfología. La estructura geomórfica es la base que define el paisaje y los ecosistemas naturales uruguayos. La riqueza de las formaciones y el material basal han dado suelos a paisajes variados con estructuras onduladas y algunas partes quebradas. Se identifican 10 regiones geomorfológicas caracterizables por eventos tectónicos mayores. Suelos. La amplia variedad de suelos se origina en la variabilidad de la litología del material madre, la fisiografía del lugar y en condiciones del drenaje. Sus rasgos procedimentales son en alto contenido de materia orgánica, la presencia de un horizonte textual. Tenemos climatología, la localización del país en la zona templada produce inviernos no muy fríos y veranos no muy cálidos, con lluvias normalmente distribuidas durante el año de acuerdo a la clasificación de Köppen. El clima de Uruguay es moderado lluvioso y con temperatura del día más cálido superior a los 22 grados centígrados. La insolación mediante efectividad anual es de 2.500 horas en la cuenca de la laguna Mering y de 2.700 horas en el valle del río de Uruguay, a la costa del río de la Plata, en lo que representa respectivamente 57% y 60% del total de las horas de luz. Los vientos predominan provienen del este y del norte. Sus velocidades mediante anuales son del orden de 10 km por hora en el área central. Las diferencias meteorológicas de las diversas zonas del país no determinan diferentes del clima
apreciables por las formaciones naturales condiciona el desarrollo de cultivos agrícolas o los eventuales usos de los recursos de acuerdo a la clasificación. De zonas de vida, Köppen debió a que las precipitaciones medias crecen desde los 983 milímetros al sur del país, Canelones a 1313 milímetros del norte, Artigas, con promedios de temperatura desde los 16 grados centígrados al sur a 19 grados centígrados al norte. El Uruguay tiene características que van desde el bosque seco, subhúmedo a bosque húmedo con un gradiente general al sur del norte. Esas características definen un clima básico mesotermal subhúmedo sobre el que se dan grandes diferencias y perturbaciones. Geografía. La República de Uruguay es un país de América del Sur con costa en el Atlántico ribereño del Río de la Plata. Limita al norte y este con Brasil, estado del Río Grande del Sur. Al oeste con Argentina, provincia Río Entre Ríos. Al sur con el Río de Plata, al este con el Océano Atlántico. La frontera con Argentina es el río Uruguay y con Brasil es el río Cuareim. Por el norte tiene una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados, 1.564 kilómetros de frontera y 660 kilómetros de costa. La capital del país es Montevideo, el idioma oficial es español y el uso horario UTC-2 por su situación tiene una posición central entre las grandes potencias de la región, Argentina y Brasil. Uruguay es un país básicamente llano. Su punto más alto es el Cerro Catedral de 512 metros de altitud. Sus costas son un poco recordadas. Posee algunas islas en el río de Uruguay y la isla de Lobos. En el Atlántico, Uruguay mantiene dos disputas limítrofes con Brasil acerca de los territorios conocidos como Isla Brasilera y Rincón de Artigas, que ocupa un área de 237 kilómetros. Tenemos acá biogeografía. Biológicamente, el territorio uruguayo forma parte de la llamada provincia pampeana, conformando dentro de ella el distrito uruguayense, que incluye también el área fronteriza del sur de Brasil y partes de las provincias argentinas de Entre Ríos y Santa Fe. La provincia pampeana se distingue por una vegetación dominante de estepa, pseudoestepa de gramíneas, entre las cuales crecen numerosas especies herbáceas y algunos arbustos. En los momentos en las galerías del norte se verifican elementos de características subtropicales y en el litoral noroeste montes de parque de algarrobos y espinillos. Tratándose de territorios de aprovechamiento agrícola ganadero, la vegetación original fue modificada, distribuida o sustituida por especies de cultivo
a los campos con cobertura de vegetación natural, que son más de 80%, se hallan muy alterados por la ganadería. Desde el punto de vista zoogeográfico, las áreas de la provincia pampeana contienen especies de las cuales las áreas subtropicales provenientes del norte a través del bosque ribereños de los grandes ríos que funcionan como corredores de distribución para estas especies, y por otro lado por las especies propicias de la pampa. Geografía poblacional. Uruguay tiene una población de 3.461.732 personas, por lo que podemos considerarlo un país medio a cuanto a población se refiere. Las principales características de la estructura de la población de Uruguay: una población femenina es del 51,7%, bastante superior a la masculina, que es del 48,3%. Su saldo vegetativo es positivo, es decir, numerosos de nacimiento supera al de las muertes. La diferencia no es muy significativa, la tasa de natalidad no es muy elevada y la situación puede variar en los próximos años hasta llegar a un crecimiento cero y a un saldo vegetativo negativo posteriormente. Geografía económica. Con base a los datos anteriores se ha preparado un gráfico que resume la información. Si revisamos de manera agregada el sector primario, que incluye ganadería, agricultura y minería, representada alrededor del 7%, al sector de manufacturas es un 12%, mientras el sector construcción contribuye un 9% y el sector servicios en su conjunto supera a un 47%. Podemos ver también en la imagen. Del mismo modo, estos datos nos permiten ver algunos sectores que han tenido un importante auge en los últimos años, como son de la construcción, infraestructuras y actividades inmobiliarias y de alquiler, así como el sector turístico, un sector particularmente interesante y donde el gobierno uruguayo ha propiciado inversiones extranjeras. Ha sido el financiero, que actualmente representa un alrededor de un 5% del PIB. El sector financiero fue justamente donde se registró una de las crisis más emblemáticas de toda la historia del país en 2002, como consecuencia de un sistema inestable y poco regulado que se vio arrastrado por las consecuencias de las crisis de Argentina, con un retiro masivo de depósitos que se condujo incluso al cierre de varias entidades bancarias. Justamente a raíz de esta situación, el gobierno emprendió una serie de reformas para crear un sistema financiero estable, actualmente regulado y supervisado. PIB per cápita, distribución geográfica de la renta. Como se ha indicado en la sección de información básica, según datos para el 2012 del INE de Uruguay, el PIB por cápita es de 14.449 dólares a precios corrientes. Ahora bien, si utilizamos el PIB por cápita por paridad de poder adquisitivo con datos del Banco Mundial, este asciende a los 16.000
$0.37. Geografía política. Uruguay ha pasado de ser un país fuertemente centralizado en una geografía política administrativa sencilla constituida por un único nivel de partición territorial, 19 departamentos, a tener 89 municipios. Ello es resultado de la aprobación de Ley de Descentralización Municipal y de Participación Ciudadana, cuyo fin implementar a tercer nivel de gobierno. La apresurada implementación de ley no permitió una adecuación de discusión de criterios de delimitación de los mismos, siendo definidos como un simple agregado de circunscripciones electorales con un mínimo de población. Este criterio resulta restrictivo, ya que excluye a otras consideraciones de carácter socioeconómico y dista de constituir una unidad con personalidad social y cultural con intereses comunes, tal cual plantea la ley en su artículo 1. El trabajo representa un avance de una línea de investigación recientemente iniciada en colaboración con el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de República, cuyo objetivo es discutir la delimitación realizada y proponer criterios alternativos que reflejen una adecuación articulada entre sociedad, territorio y gobierno local. Tenemos geografía histórica. Uruguay, anterior a su descubrimiento por los españoles en 1516, estaba poblada por unos pocos millares de indígenas, a lo que a los conquistadores europeos llamó charrúas, minuanes, boanes, huenoas, yaros, chayanes y guaraníes, pueblos que también se extienden por los vecinos Argentina y Brasil. La banda oriental, designación de los españoles, dieron al territorio uruguayo, fue una región de colonización tardía, contemporánea, sobre todo el de España de los borbandeos del siglo XVIII. La pradera natural y el ganado vacunó al caballar sin dueño ganador. La estancia, predio dedicado a la ganadería y productor de vacunos. Luego vamos a pasar al país de México, como podemos observar acá en el mapa. Tenemos acá el país de México sombreado de verde. Y pues México, la capital de México, Ciudad de México, idioma, dialecto mexicano del español actual. Se hablan de 68 lenguas indígenas con 264 variantes. Moneda es el peso mexicano. Podemos observar acá, tenemos la bandera y el escudo. ¿Qué significan los colores de la bandera? Verde, esperanza; blanco, unidad; rojo, la sangre de los héroes nacionales. En concreto, como el artículo 3 de la ley sobre el escudo y la bandera y el himno nacional no da un simbolismo oficial de los colores, se les pueden atribuir y se les atribuyeron multitud de significados. El escudo nacional de México fue oficialmente llamado Escudo Nacional de los Estados Unidos. Su diseño actual fue adoptado en septiembre de 1968. Se inspira en las leyendas de la fundación de México. Tenochtitlán indicó a los mexicanos que se establecieron su ciudad
donde encontraron a una águila posando sobre un nopal. La ciudad se encontraba en un valle de México, donde hoy está ubicada la Ciudad de México. Breve historia. La época precolombina, o sea, antes de la llegada de Colón, es la que los estudiosos definen como el primer periodo de la historia mexicana. A su vez se divide en tres subperiodos: preclásico mesoamericano, clásico mesoamericano y posclásico mesoamericano. Esencialmente podemos decir que es la época de las grandes civilizaciones que tanto influyeron en el carácter, arquitectura y pensamiento del pueblo mexicano. Destacaron estas civilizaciones. Sitios turísticos. Como sitios turísticos tenemos Cancún. Es una ciudad de México ubicada en la península de Yucatán, que limita con el Mar Caribe y es conocida por sus playas, los numerosos centros turísticos y la vida nocturna. Se compone de dos áreas distintas: el área del centro más tradicional y la zona hotelera, la franja costera con hoteles altos, clubes nocturnos, tiendas y restaurantes. Cancún también es un destino popular entre estudiantes durante el periodo de vacaciones universitarias en la primavera. Podemos observar acá una bonita imagen de Cancún. Y luego tenemos Puerto Vallarta. Es uno de los balnearios en la costa del Pacífico de México, en el estado de Jalisco. Es famoso por sus playas, los deportes acuáticos y la vida nocturna. En el centro, con adoquines, se encuentra una adornada iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, además de tiendas de moda y una variedad de restaurantes y bares. El malecón es un paseo costero con esculturas contemporáneas, bares, salones y clubes nocturnos, así como podemos observar en esta imagen. Luego tenemos la geomorfología. El país se divide en 15 provincias fisiográficas. Una de ellas es la península baja de California. Está localizada en el noroeste de México, penetra en el Océano Pacífico formando el Golfo de California entre su costa oriental y costas de Sonora, Sinaloa. Tienen una longitud de aproximadamente de 1250 kilómetros y comprende los estados mexicanos y de Baja California Sur. Inicia con frontera de México con Estados Unidos y termina en un cabo con enormes formaciones, rocas entre las que se encuentran el llamado Arco Monumental. Climatología. El clima templado subhúmedo o semiseco alcanza temperaturas que oscilan entre las 10 y los 20 grados centígrados y presenta precipitaciones no mayores a los 1000 milímetros anuales, a una superior a 1500 metros. La presencia de este clima depende de la latitud de la región. En las áreas con este tipo de clima, las heladas son muy constantes, que se presenta cada año, así también la presencia de agua, nieve y nevadas anuales, que suelen ser más comunes en el norte del país y en las zonas montañosas. Geografía. México cuenta con 1.958.201 kilómetros cuadrados de superficie, ocupando
el tercer lugar entre los países de Latinoamérica. La más amplia frontera de México es la que comparte con Estados Unidos de una longitud de 3.300 kilómetros lineales, con la mayor parte de la cual está definida por el río Bravo, que es también el más largo del país. El resto de esta frontera es definida por una serie de marcas artificiales y naturales. Biogeografía. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi 70% de diversidad mundial de especies, considerados los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y plantas vasculares. Fauna. El emblemático quetzal es una de las aves más majestuosas y veneradas en México, así como en otros países. En Centroamérica, pese a la admiración que muestran las poblaciones locales mexicanas y tribus hacia esta colorida ave, en la actualidad son muchas las amenazas que sitúan al quetzal en peligro de extinción. Flora. Entre la vegetación típica de México destacan los importantes magnolios que habitan Centroamérica desde hace 125 millones de años. Es muy famoso en el país, ya que es usado tanto por su aspecto como por su propiedad aromática y curativas. Geografía poblacional. La población de México es de 126 millones de habitantes, 0.24 habitantes, la mayor entre los países de habla hispana, la segunda de América Latina, tras la de Brasil, y la décima en el mundo, al recientemente superar en población a Japón. Geografía económica. Según su tamaño, la economía de México se sitúa como la segunda economía de América Latina. México es la décima mayor economía de exportación en el mundo y la economía 28 más compleja, de acuerdo con el índice de complejidad económica (ESI). En 2015 México exportó 391 miles de millones e importó 377 miles de millones, dando como resultado un saldo comercial positivo de 14,4 miles de millones. Geografía política. Baja California Sur es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal, conforman las 32 entidades federativas a México. Se ubica al noroeste del territorio, ocupando la mitad de la península de California. Su capital es la ciudad La Paz. Es justo. Geografía histórica. En 1836 Texas declaró su independencia de México. Después de 10 años de dificultades, Texas se unió a los Estados Unidos. Una guerra posterior con México finalizó la incorporación de Texas en los Estados Unidos. En el Tratado de 1848 de Guadalupe Hidalgo, México cedió un tercio del norte de su territorio a los Estados Unidos. Esta tierra eventualmente se convirtió en Nuevo México, Arizona, Colorado. Luego vamos a conocer el último país, que es Japón.
En esta ocasión vamos a hablar, tenemos acá el mapa, está rodeado Japón de rojo, en el mapa mundi. Y pues país Japón, capital Tokio, idioma que se habla allá es el japonés, moneda es el yen japonés. Y vamos a explicar un poco sobre la bandera y el escudo. La bandera de Japón, la bandera nacional de Japón es el pabellón que representa al país y que junto con el escudo y el himno nacional tienen una categoría de símbolo patrio. Consiste con un rectángulo de color blanco y con un gran disco rojo. Representa el sol y el centro se denomina oficialmente Nissho, bandera del sol en forma de disco, en japonés, pero es más comúnmente conocida como Inomaru, disco solar. Una breve historia de Japón. Japón es un país ubicado al este de Asia, mejor conocido como la Tierra del Sol naciente, una nación en principio feudal donde la máxima presentación del poder era el emperador, el cual tenía una fundación espiritual. Después le seguían los shogun, tradicionalmente budistas, que podían ser entendidos como los reyes de las diferentes regiones que conforman Japón. Los jefes militares eran llamados daimonos, los samuráis eran guerreros. En el inicio, su religión era el sintomatismo basado en adoración de los kami y espiritual de la naturaleza estructural de gobiernos era militar, especialmente en los tiempos de Tokugawa, quien podría entenderse en las culturas latinoamericanas como un caudillo. Japón siempre ha velado por la protección de sus culturas, por lo que se enfocaron en expulsar el catolicismo en sus tierras. Tenían un comercio centralizado y guardaban relación con países como China, Países Bajos y Corea. Descripción de lugares turísticos. Bosque de bambú de Sagano. El bosque de bambú de Sagano se encuentra en el Arashiyama, a las afueras de Kioto. Es un lugar místico que tiene largos senderos para caminar a través de impotentes y extraordinarios troncos de bambú. El sol apenas alcanza el tope de los tallos verdes y crece en efecto. Jardín Kenrokyo se encuentra en la ciudad de Kanazawa, prefectura de Isa. Es uno de los 3 jardines más bellos de Japón. Está lleno de puentes hermosos, senderos, árboles, casas de té, flores y muchos otros elementos que son muy característicos. Luego vamos a hablar de la geomorfología. El relieve de Japón es montañoso en un 85%. El monte Fuji es la montaña más significativa del país, alcanzando los 3.776 metros de altura. En las llanuras se ascienden a las principales ciudades del país como Tokio, la capital del país. Además, Japón se encuentra sobre una placa tectónica relativamente activa, por lo que este país es zona de terremotos y maremotos. No obstante, Japón también representa praderas y llanuras, pero estas no son muy extensas. Climatología. El clima varía considerablemente desde las islas de Hokkaido al norte, veranos cortos y suaves, inviernos largos con grandes nevadas, a las islas de Okinawa, más al sur y con un clima subtropical. Incluso en las partes centrales de Japón se pueden apreciar diferencias en el clima entre las costas oeste del mar de Japón, que tiene
que tiene frentes fríos y soberanía en la costa del Pacífico, que percibe una corriente más calientes a la corriente de Japón o corrientes de Kuroshio. Luego tenemos la geografía. Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por 374.744 kilómetros cúbicos de islas y 3.091 kilómetros cuadrados de agua, y conformado por más de 6.000 islas que se extienden a lo largo de las costas asiáticas. Este océano Pacífico en los archipiélagos. Biografía. La flora de Japón se caracteriza por su gran variedad de especies. En Japón hay unas 4.500 plantas autóctonas, unas 1.600 angiospermas y gimnospermas son exclusivas de Japón. Ese gran número de plantas refleja la gran diversidad de climas propia del archipiélago japonés. Geografía poblacional. Japón sufre en la actualidad de un descenso de un índice de natalidad 1.3 hijos por mujer, causado entre otras razones por el elevado coste de crear y educar a un hijo. Si a lo anterior se le añade el hecho de que posee el tercer puesto en la población más longeva del mundo, la combinación de menos nacimientos con decesos más tardíos hace temer por la viabilidad de su sistema de pensiones y la disponibilidad de futuro de mano de obra suficiente. En 2005, por primera vez, el número de japoneses decretó, pues se registraron menos nacimientos que decesos. Shoshika es una palabra de reciente acuñación, años 1990, cuya traducción podría ser disminución en el número de niños. Geografía económica. Japón, la tercera economía más grande del mundo, está altamente expuesta a los impactos externos debido a las fuertes dependencias de las exportaciones. Esta vulnerabilidad se ha mostrado en los últimos años, ya que su economía experimentó periodos de recesión junto con la desaceleración de la economía mundial. Asimismo, la crisis económica global, generalmente por la pandemia de COVID-19, ha tenido un fuerte impacto en el PIB del país. Cayó en un menos 5,3% en el 2020. Uno de los principales factores tras el colapso fue la dramática caída del consumo interno, que se presentó más de la mitad de la economía japonesa. Geografía política. Japón es una monarquía constitucional con un parlamento bicameral en Kokai, en Japón, o dieta del poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo ejerce un gabinete corresponsable ante la dieta y compuesto por el primer ministro y ministra de Estado. Debido ser todo civiles, es el primer ministro debe ser un miembro de la dieta y elegido por la misma. Tiene el poder de nombrar y
y despedir a los ministros, de los que la mayor parte debe consistir en los miembros del Parlamento. La Constitución atribuye la soberanía que anteriormente recaía en el emperador al pueblo japonés, quedando el emperador como símbolo de Estado. Geografía histórica. La historia del país tiene más de 40.000 años y consta de los siguientes periodos. Son los que podemos observar acá. La figura del emperador tiene más de 2.600 años de historia interrumpida, aunque no siempre gozaban del mismo control sobre el país. Hasta 6 familias no impredecibles, no imperiales: Sogava, Fujiwara, Taira, Minamoto, Ashikawa y Tokugawa, gobernaron bajo el título de shogun con el soporte de los samuráis. Los clanes más destacados fueron los Ashikawa y los Tokugawa, por su gran influencia en los Kiotos, la entonces capital de la nación. En 1868 se declaró la restauración de Meiji, que disolvió la figura de shogun y reinstauró al emperador como la cabeza del imperio. Bueno, y es hasta acá donde llega mi participación con mi pasaporte mágico, y pues por ahí dándole respuesta a la pregunta que se formulaba el licenciado Steven, que si se puede investigar sobre geografía a través de ese documento, y pues la verdad es que está muy claro de que sí se puede investigar mucho, y pues siento que en esta ocasión he aprendido mucho sobre estos 4 países que elegí investigar, y pues dándole respuesta a esta pregunta generadora que él hacía al inicio de este ciclo, pues sí, sí se puede investigar mucho sobre historia, sobre geografía de los países que están en el mundo. Así que en esta ocasión hasta aquí llega mi participación, y muchas gracias.